La historia que os voy a contar sucedió hace muchos años en un lugar de Francia, verde y frondoso. En una vieja mansión vivía un gentilhombre, ni muy rico ni muy pobre, sin más compañía que la de su joven hija, pues poco tiempo atrás se había quedado viudo. A pesar de las continuas atenciones que le dispensaba su hija, la melancolía se iba adueñando de su carácter. «Padre», le aconsejó un día a su hija, «¿por qué no os vais de viaje? Estoy segura que un cambio de aires os sería muy beneficioso». Considerando que era un buen consejo el que le daba a su hija, el gentilhombre decidió aceptarlo. Acondicionó una vieja carroza que tenía en la mansión y se preparó para salir de viaje. El día de su partida estaba un poco triste, pero también ilusionado. Tras un mes de ausencia, el gentilhombre anunció su llegada. La sorpresa de su hija fue mayúscula al ver que no venía solo, sino acompañada de una dama gorda y muy arreglada, y de dos jovencitas muy charlatanas y presumidas, pero poco agraciadas. El gentilhombre se había casado de nuevo, y ahora la muchacha tendría madrastra y hermanastras. La madrastra no estaba dispuesta a hacerse cargo de las labores domésticas, que consideraba impropias de una gran señora. Además, la hija de su marido no le había caído demasiado bien. Era tan guapa, tan simpática, que su sola presencia dejaba en evidencia la poca belleza y la escasa simpatía de sus dos hijas. Por todo ello, decidió que la muchacha ocuparía de los trabajos más humildes de la casa. La vieja mansión del gentilhombre parecía un taller de modistillas. Por todas partes se veían telas, terciopelos, cintas y pelucas. La causa de ello era una invitación que se había recibido del Palacio del Príncipe para asistir a un baile de gala al que estaban invitadas todas las chicas casaderas del país. Desde que la madrastra había asumido el mando de la mansión, la hija del gentilhombre estaba prácticamente recluida en la cocina. Por esta razón, sus hermanastras, con ánimo de ridiculizarla, le habían puesto un apodo y la llamaban Cenicienta. Sin mencionarlo explícitamente, se dio por supuesto que Cenicienta no asistiría al baile, pero como no era rencorosa y sí muy habilidosa, incluso ayudó a sus hermanastras a vestirse y arreglarse. Su padre no se atrevía a decir nada, estaba completamente dominado por su esposa. Y allí, junto a la hoguera, se quedó la Cenicienta, triste y apesadumbrada, pensando en cómo había cambiado su padre desde que se había casado con aquella mujer vanidosa y antipática. De repente, en la oscuridad de la cocina se hizo una luz muy suave y apareció una viejecita. Era una hada buena que velaba por Cenicienta y quería ayudarla. Con una sonrisa en los labios, indicó a la muchacha que bajase al huerto a recoger una calabaza y unas lagartijas que habían en el interior de una regadera. Una vez en el jardín, el hada tocó la calabaza con su varita mágica y al instante quedó transformada en una magnífica carroza. A continuación, las lagartijas se convirtieron en 5 criados lujosamente vestidos. Una gran rata blanca de largos bigotes que se ocultaba detrás de un cubo de madera quedó convertida en cochero, y los 4 ratoncitos que la acompañaban se transformaron en 4 vigorosos caballos. Asombrada, Cenicienta observó aquella serie de prodigios sin decir una sola palabra. Ante tanto lujo, instintivamente la mirada de la muchacha se centró en su propio vestido
muy modesto y algo desvaído de tan osado. El hada buena sonrió y con un nuevo toque de su varita mágica dejó a la muchacha transformada en la más hermosa criatura que os podéis imaginar. Ahora llevaba un vestido de color azul celeste con reflejos de luz de luna y el pelo recogido en una graciosa corona de flores. Con todo ello, la natural belleza de la muchacha se acentuaba mucho más. La bondadosa hada, sin embargo, le advirtió que sus poderes eran limitados. Estaba dispuesta a ayudarla para que pudiese asistir al baile de gala, ya que el joven príncipe quería conocer a todas las chicas casaderas de su país, para elegir entre ellas a la que sería su esposa. Pero siempre hay un pero. Todos los dones que el hada otorgaba a Cenicienta desaparecerían en cuanto el reloj de la torre del castillo anunciase la medianoche. Al oír la primera de las 12 campanadas, la muchacha tenía que huir rápidamente si no quería quedarse sin carroza, sin cochero y sin criados, y vestida nuevamente de Cenicienta. Emocionada, la muchacha dio gracias a la viejecita y pensó que quizás desde algún sitio su madre le sonreía con dulzura. Todos los salones del castillo estaban iluminados y desde el exterior se percibía perfectamente la animación de la música. Empezaba a oscurecer cuando Cenicienta subía las escalinatas que llevaban a la entrada principal. Su timidez natural no la había abandonado por completo, pero vestida de aquel modo le parecía encontrarse como flotando en una nube, en el más maravilloso de los sueños. Su entrada causó sensación. Nadie pudo reconocerla. ¿Quién era aquella muchacha tan hermosa? ¿Acaso una princesa? ¿Tal vez un hada? El príncipe la invitó a bailar y quedó extasiado ante tanta belleza. No podía apartar su mirada de aquellos ojos de color azul marino. Pero cuando el reloj dio la primera campanada de la medianoche, sin decir nada, Cenicienta se lanzó hacia la salida, bajó a toda prisa las escalinatas y desapareció en la oscuridad de la noche. Todos se quedaron intrigados y el príncipe, desolado, no podía consolarse porque creía haber encontrado a la que podía ser su esposa y la había dejado escapar. Al día siguiente, mientras Cenicienta servía la mesa como de costumbre, la madrastra y sus 2 hijas charlaban excitadas comentando los acontecimientos de la fiesta. Lo que más les había intrigado había sido la presencia de la hermosa desconocida y su repentina desaparición. Cenicienta sonreía y seguía sirviendo la sopa sin hacer ningún comentario. La más pequeña de sus hermanastras llevaba un buen rato mirándola fijamente y de repente, tratando de burlarse de ella, le preguntó: ¿no serías tú la misteriosa desconocida del baile? Porque, en cierto modo, te le pareces un poco. Con una mezcla de humildad y malicia brillándole en las pupilas, la muchacha contestó: tal vez sí, tal vez no. ¿Quién sabe si era yo? Su respuesta fue un motivo más de burla y jolgorio para sus hermanastras. Y otra vez, la pobre Cenicienta peina, plancha y ayuda a sus hermanastras a arreglarse para el próximo baile que de nuevo ha convocado el príncipe. Otra vez, la marginan y la tratan como una simple criada, y no como un miembro más de la familia. Su padre, avergonzado, baja la mirada y simula no darse cuenta de nada. Pero el hada buena no ha dejado de pensar en Cenicienta, y también esta vez la carroza, el cochero y los caballos están dispuestos para llevarla al baile. La muchacha parece aún más hermosa que la vez anterior. Ahora lleva un vestido de color rosa pálido y unos zapatos transparentes que parecen de cristal. La noche del baile, el salón principal del castillo estaba lleno a rebosar.
Centenares de velas iluminaban el recinto. A través de una de las altas ventanas se destacaba, en el azul intenso de la noche, la oscura silueta de la torre coronada por el reloj del castillo. Desde que la Cenicienta había hecho su aparición, el príncipe no le quitaba los ojos de encima y no la dejaba ni un momento. Los músicos tocaban alegremente sus instrumentos y varias parejas bailaban siguiendo el ritmo del minuet. Mientras bailaba, Cenicienta iba mirando las manecillas del reloj, y cuando sonó la primera campanada de las 12, le fue difícil escaparse entre la multitud que llenaba la sala. Pero una vez en la puerta, bajó tan deprisa las escalinatas que perdió uno de sus zapatos. Al sonar la última campanada de la medianoche, allí no quedaba ni rastro de carroza, cochero o caballos, y una muchacha humildemente vestida atravesaba corriendo los caminos que rodeaban el castillo. El príncipe había salido corriendo en pos de la Cenicienta, pero no había conseguido darle alcance. Al regresar, vio en el suelo una cosa que brillaba. Era el zapato que había perdido la muchacha. Al día siguiente, mandó a sus pregoneros a recorrer todo el reinado. Tenía que encontrar a la muchacha que había perdido el zapato porque quería tomarla por esposa. Cuando los criados del príncipe llegaron a la vieja mansión del gentil hombre, probaron el zapato a las 2 hermanastras, sin ningún resultado. Ya iban a marcharse cuando el padre de Cenicienta, avergonzado y arrepentido de su actitud, le pidió a su hija que se probara el zapato. Y sucedió que al adelantar el pie, el zapato se amoldó a su contorno como si lo hubiera calzado toda la vida. Como habréis adivinado, el hada también había tocado el zapato de cristal con su varita mágica. Los criados del príncipe pidieron a la muchacha que les acompañara al palacio. El príncipe así lo había ordenado. Estaba ansioso por ver de nuevo a su amada desconocida. Imaginaos la sorpresa y el desconcierto que embargaba a todos. La madrastra estaba rabiosa y enojada. Las hermanastras, que habían quedado pálidas como la cera y no podían disimular su envidia, y el gentilhombre, arrepentido, pidió perdón a su hermosa hija. Pero la Cenicienta no era rencorosa, y asomándose por la ventanilla de la carroza que la llevaba al castillo donde la esperaba el príncipe, se despidió con una lágrima en los ojos de su padre y de la casa en la que había vivido. A pesar de todo, seguía queriéndolos. Pocos días después se celebraría la boda entre la Cenicienta y el príncipe, y todos los habitantes del lugar compartirían su alegría al ver que la muchacha, que tanto había sufrido, caminaba hacia la felicidad. La boda sería espléndida, magnífica, y la hermosa Cenicienta, prodigio de bondad y generosidad, no dejaría de invitar a su padre, a su madrastra y sus hermanastras, pues ya les había perdonado. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.